A veces pienso en todo lo que nos han enseñado a callar, en cómo aprendimos a doblar nuestros deseos como quien dobla servilletas, a guardarlos en el cajón más profundo de nuestra alma, ese que raramente abrimos. Y me pregunto cuántas de nosotras llegamos a los 50 años cargando silencios que pesan más que todas las maletas que hemos llevado en nuestros viajes. Silencios que se acumulan, que ocupan espacio, que nos van robando poco a poco la capacidad de reconocernos cuando nos miramos al espejo. Y es precisamente ahora, después de medio siglo recorriendo este mundo, cuando muchas mujeres se encuentran en esa encrucijada vital donde la pregunta ya no es ¿qué quieren los demás de mí?, sino ¿qué quiero yo para el tiempo que me queda? Una pregunta aparentemente sencilla, pero que puede desatar un terremoto interior cuando nunca antes te la has permitido. Lo veo cada día en mujeres que llegan a mi consulta con esa mezcla de cansancio y anhelo en los ojos. Mujeres que han cruzado la frontera de los 50 y sienten que algo ha cambiado profundamente en su interior, pero no logran darle nombre. Mujeres que han sido madres, esposas, hijas, trabajadoras, cuidadoras y que de pronto se preguntan si alguna vez han sido simplemente ellas mismas. Y en ese despertar, que puede ser tan doloroso como liberador, existe una oportunidad preciosa que muchas veces pasa desapercibida. La oportunidad de reclamarse a sí mismas, de recuperar territorios internos que se dieron hace tanto tiempo que ya ni recuerdan que alguna vez les pertenecieron. He acompañado a cientos de mujeres en este viaje de redescubrimiento, en este camino de regreso a casa, a esa morada interior que habían abandonado, y en ese acompañamiento he podido identificar 7 lecciones fundamentales, 7 verdades que, una vez integradas, transforman radicalmente la manera en que habitamos la segunda mitad de nuestra vida. No son verdades nuevas, no son descubrimientos revolucionarios, son sabidurías antiguas que quizás siempre estuvieron ahí susurrando quedamente bajo el ruido de las exigencias cotidianas, esperando pacientemente a que estuviéramos listas para escucharlas. La primera lección, y quizás la más difícil de todas, es comprender que el valor no se mendiga. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado mendigando migajas de reconocimiento, pequeñas dosis de validación que nos permitieran sentir que existimos, que somos vistas, que importamos? Esta mendicidad emocional es quizás uno de los patrones más dolorosos que he observado en mujeres de todas las edades, pero que se vuelve particularmente lacerante después de los 50. Porque ya no tenemos tiempo que perder, porque cada día se vuelve más precioso, porque intuimos que la vida es demasiado breve como para seguir esperando que alguien nos otorgue el permiso para ser quienes somos. Recuerdo a Margarita, una mujer de 58 años que había dedicado toda su vida a complacer a los demás. Su marido, sus hijos, sus padres, sus compañeros de trabajo. Todos tenían un lugar prioritario en su lista excepto ella misma. Cuando llegó a mi consulta, acababa de recibir un diagnóstico médico que la había enfrentado a su propia mortalidad. No era grave, pero había sido suficiente para despertarla de ese largo letargo en el que había vivido. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me he dado cuenta de que he pasado toda mi vida pidiendo permiso para existir, y ahora entiendo que el único permiso que necesitaba era el mío propio. Esa revelación, aparentemente simple, desencadenó en ella una transformación profunda. Comenzó a establecer límites claros, a expresar sus necesidades sin disculparse, a reclamar espacios que antes cedía automáticamente. Y lo más hermoso fue ver cómo su entorno, después de la resistencia inicial, comenzó a adaptarse a esta nueva Margarita, a esta mujer que finalmente había comprendido que su valor no dependía de la aprobación externa. Y es que cuando dejas de mendigar valor,
cuando comprendes en lo más profundo de tu ser que eres intrínsecamente valiosa, algo mágico comienza a suceder. Las relaciones que se basan en tu autodegradación comienzan a transformarse o a disolverse. Las personas que solo podían relacionarse contigo desde el desequilibrio de poder empiezan a incomodarse, porque ya no encuentran en ti a esa mujer dispuesta a empequeñecerse para que otros se sientan grandes. Es un proceso doloroso, sí, pero increíblemente liberador, porque finalmente comprendes que cualquier relación que requiera que niegues tu valor para existir no es una relación que merezca preservarse. La segunda lección es igualmente transformadora. El perdón no es un regalo que le das a quien te hirió, sino a ti misma. ¿Cuántas mujeres llegan a la cincuentena cargando resentimientos como quien carga piedras en los bolsillos mientras intenta nadar? Resentimientos hacia parejas que las traicionaron, hacia padres que no supieron amarlas como necesitaban, hacia hijos que tomaron caminos que no comprenden, hacia jefes que no reconocieron su valía, hacia amigas que las defraudaron. Y lo más doloroso, resentimientos hacia sí mismas por decisiones que tomaron, por oportunidades que dejaron pasar, por sueños que abandonaron, por todo lo que callaron cuando debieron hablar. Ese resentimiento, esa incapacidad de perdonar, se convierte en un veneno que bebemos día tras día esperando que dañe a quien nos hirió, sin darnos cuenta de que los únicos sistemas que está destruyendo son los nuestros. Perdonar no significa justificar lo injustificable, no significa negar el dolor ni restarle importancia a las heridas. Perdonar significa comprender que aferrarse al dolor ya no te sirve, que esa herida ya ha consumido demasiada de tu energía vital y que estás lista para liberarte de ese peso. Elena vino a mi consulta cuando tenía exactamente 50 años. Su matrimonio de 25 años había terminado abruptamente cuando descubrió que su esposo mantenía una relación paralela desde hacía más de una década. El dolor de la traición era tan intenso que había contaminado todas las áreas de su vida. No podía disfrutar de sus logros profesionales, no podía conectar plenamente con sus hijos, no podía permitirse nuevas relaciones afectivas. Todo estaba teñido por esa sombra, por esa herida que se negaba a cicatrizar. Trabajamos durante meses en ese proceso de perdón, no para eximir a su ex esposo de responsabilidad, sino para liberarla a ella de la cárcel emocional en la que se había encerrado. Y un día, mientras explorábamos ese dolor, me dijo entre lágrimas, me he dado cuenta de que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo decidir no construir el resto de mi vida sobre los cimientos de esa traición. Esa comprensión marcó el principio de su verdadera sanación. Y es que el perdón, cuando surge desde este lugar de comprensión profunda, tiene un poder transformador que va mucho más allá de la situación específica que lo desencadenó. Porque cuando perdonas una herida significativa, estás desarrollando un músculo emocional que te permitirá afrontar los inevitables desafíos futuros desde un lugar de mayor fortaleza y sabiduría. No es un proceso lineal, no es algo que suceda de una vez y para siempre. Es una decisión que a veces necesitamos renovar cada mañana, cada vez que el recuerdo del dolor vuelve a visitarnos. Pero cada vez que elegimos el perdón por encima del resentimiento, nos regalamos a nosotras mismas la posibilidad de vivir más ligeramente, más plenamente presentes en el aquí y ahora. La tercera lección que toda mujer debería integrar después de los 50 es que el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Parece una obviedad, algo que todos sabemos intelectualmente, pero que pocas veces integramos en nuestra experiencia cotidiana. Llegamos a la mitad de nuestro recorrido vital y de pronto esa verdad se vuelve tangible, casi palpable. No es casualidad que muchas mujeres experimenten una urgencia renovada después de los 50, una necesidad imperiosa de no seguir postergando lo esencial, de no seguir sacrificando el presente en nombre de un futuro que nunca termina de llegar. Durante décadas
muchas de nosotras vivimos en ese espacio mental del algún día. Algún día tendré tiempo para escribir, algún día viajaré a ese lugar que siempre me ha llamado, algún día aprenderé a tocar ese instrumento, algún día priorizaré mis necesidades, algún día expresaré lo que verdaderamente siento. Y de pronto, al cruzar esa frontera invisible de los 50, nos damos cuenta de que algún día no es un día de la semana, que ese espacio temporal infinitamente elástico donde depositamos nuestros anhelos más profundos no existe en el calendario real de nuestras vidas. Recuerdo a Isabel, una profesora universitaria, que vino a mi consulta con una angustia existencial profunda. A sus 52 años había construido una carrera exitosa, había formado una familia que la llenaba de orgullo, había cumplido con todos los mandatos externos y sin embargo sentía un vacío interior inexplicable, una sensación persistente de haber vivido una vida que, aunque exitosa en términos convencionales, no era completamente suya. Al explorar ese malestar emergió una verdad dolorosa. Isabel había postergado sistemáticamente su pasión más auténtica, la pintura, relegándola a los márgenes de su vida, a esos pequeños intersticios entre sus múltiples responsabilidades. Siempre pensé que tendría tiempo más adelante, cuando los niños fueran mayores, cuando me jubilara, cuando las cosas se calmaran, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora me pregunto cuánto tiempo me queda realmente y si seguiré esperando hasta que sea demasiado tarde. Lo que Isabel estaba experimentando, lo que tantas mujeres enfrentan en esta etapa vital, es esa comprensión súbita de que el tiempo no es un recurso infinito, de que cada día que pasa es un día que no regresará jamás. Y esa comprensión, aunque dolorosa, puede convertirse en el catalizador de una transformación profunda. Isabel comenzó a reorganizar sus prioridades. No abandonó su carrera ni sus responsabilidades familiares, pero empezó a crear espacios sagrados, momentos intocables dedicados a su expresión artística. Lo hermoso fue ver cómo esa decisión de honrar su pasión más auténtica comenzó a irrigar todas las áreas de su vida, cómo su enseñanza se volvió más vibrante, cómo sus relaciones se profundizaron, cómo su presencia se volvió más plena. Y es que cuando honramos el tiempo como el recurso precioso que es, cuando dejamos de malgastarlo en actividades, relaciones y preocupaciones que no nutren nuestra esencia, algo mágico comienza a suceder. La vida adquiere una cualidad diferente, más intensa, más presente, porque ya no estamos dividiéndonos entre lo que hacemos y lo que quisiéramos estar haciendo. Ya no estamos habitando ese espacio mental del futuro o del pasado, sino que comenzamos a sumergirnos plenamente en el único momento que realmente existe, el ahora. La cuarta lección, igualmente transformadora, es que la soledad y el aislamiento son estados completamente diferentes. Esta distinción se vuelve crucial después de los 50, cuando muchas mujeres experimentan cambios significativos en su entorno social y familiar. Los hijos se independizan, algunas relaciones de larga data llegan a su fin, los padres envejecen o fallecen. Y en medio de estas transiciones, a veces dolorosas, surge el temor al abandono, a la irrelevancia, a quedarse sola. Lo que he observado una y otra vez en mi práctica es que el verdadero sufrimiento no proviene de la soledad en sí misma, sino del aislamiento. La soledad puede ser un estado nutritivo, un espacio de recogimiento donde finalmente podemos escucharnos a nosotras mismas sin interferencias externas. El aislamiento, en cambio, es ese estado de desconexión profunda, no solo de los demás, sino también de nuestra propia esencia. Uno puede sentirse profundamente aislada en medio de una familia numerosa, en una fiesta concurrida o en un matrimonio de décadas, porque el aislamiento no se define por la cantidad de personas que nos rodean,
sino por la calidad de la conexión que establecemos, tanto con los demás como con nosotras mismas. Conocí a Carmen cuando acababa de cumplir 60 años. Su esposo había fallecido recientemente después de una larga enfermedad. Sus hijos vivían en diferentes países y se encontraba por primera vez en su vida viviendo completamente sola. Llegó a mi consulta convencida de que su problema era la soledad, de que necesitaba llenar urgentemente ese vacío que había dejado la partida de su esposo. Estaba considerando mudarse a la casa de uno de sus hijos, a pesar de que intuía que esa decisión no le traería verdadera paz. Al explorar más profundamente sus emociones, Carmen comenzó a distinguir entre el dolor natural del duelo y el miedo irracional a la soledad que la sociedad había instalado en ella. Poco a poco comenzó a descubrir que esos momentos a solas, que inicialmente la aterraban, podían convertirse en espacios de autodescubrimiento. Empezó a retomar viejas pasiones, a crear nuevas rutinas, a establecer relaciones más auténticas, tanto con sus familiares como con nuevas personas que fue conociendo. Un día me dijo algo que reflejaba perfectamente esta transformación. He descubierto que puedo extrañar a mi esposo, extrañar la vida que construimos juntos y al mismo tiempo disfrutar de esta nueva forma de existencia. No son sentimientos contradictorios, son parte del mismo proceso de estar plenamente viva. Lo que Carmen estaba descubriendo, lo que tantas mujeres después de los 50 tienen la oportunidad de descubrir, es que la capacidad de estar bien en soledad no es un consuelo menor para quienes no tienen más remedio, sino una habilidad fundamental para vivir una vida plena e independiente del estatus relacional. Porque cuando desarrollamos esa amistad íntima con nosotras mismas, cuando aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, nos liberamos de esa dependencia emocional que nos lleva a aceptar relaciones mediocres o dañinas por miedo a la soledad. Y paradójicamente, es precisamente esa libertad interior la que nos permite establecer vínculos más sanos, más profundos, más nutritivos con los demás. La quinta lección que resuena profundamente en las mujeres que han cruzado la frontera de los 50 es que nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, sino nuestro compañero más fiel de viaje. Después de décadas de batallar contra nuestra propia materialidad, de intentar moldearla para que se ajuste a ideales externos, de castigarlo por sus cambios naturales, llega un momento en que ese enfoque beligerante simplemente deja de funcionar. Y en ese agotamiento puede surgir una comprensión nueva, una forma diferente de habitar nuestra corporalidad. En una sociedad que venera la juventud y que bombardea constantemente a las mujeres con mensajes sobre cómo deberían verse, el proceso natural de envejecimiento puede vivirse como una especie de fracaso personal. Las arrugas, las canas, los cambios hormonales, las transformaciones inevitables del cuerpo a medida que envejece, todo ello se presenta como algo que debe combatirse, ocultarse, retrasarse a toda costa. Y muchas mujeres llegan a la madurez exhaustas de esa lucha interminable, de esa batalla perdida de antemano contra el tiempo. Luisa vino a verme justo después de cumplir 55 años. Durante toda su vida adulta había mantenido una relación de profundo conflicto con su cuerpo. Dietas restrictivas, rutinas de ejercicio punitivas, una atención obsesiva a cada arruga, a cada kilo, a cada señal de que el tiempo estaba haciendo su trabajo. Y a pesar de todos esos esfuerzos, o quizás precisamente debido a ellos, su cuerpo había comenzado a manifestar diversos problemas de salud. Dolor crónico, insomnio, fatiga persistente. En nuestro trabajo terapéutico comenzamos a explorar la posibilidad de transformar esa relación adversarial, de pasar del combate a la colaboración.
Fue un proceso gradual, no exento de resistencias, pero profundamente transformador. Luisa comenzó a escuchar a su cuerpo en lugar de silenciarlo, a nutrirlo en lugar de restringirlo, a moverlo de formas que le generaran placer en lugar de castigo. Y algo asombroso empezó a ocurrir. Muchos de sus problemas físicos comenzaron a mejorar, no como resultado de haber vencido a su cuerpo, sino de haberse aliado con él. Y es que cuando pasamos de la guerra a la paz con nuestra corporalidad, cuando comenzamos a honrar esa sabiduría instintiva que habita en nuestras células, todo cambia. Dejamos de vivir disociadas, divididas entre una mente que ordena y un cuerpo que debe obedecer. Comenzamos a integrar esa inteligencia somática, esa sabiduría corporal que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que la escuchemos. No se trata de abandonar el cuidado personal ni de renunciar a hábitos saludables, sino de transformar radicalmente la intención detrás de esos cuidados, ya no desde el rechazo, la vergüenza o el miedo, sino desde el amor, el respeto y la gratitud hacia ese vehículo maravilloso que nos ha sostenido a lo largo de toda nuestra vida. La sexta lección que muchas mujeres descubren con asombro después de los 50 es que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la expresión más pura de la fortaleza. Durante décadas, muchas de nosotras hemos construido armaduras emocionales para protegernos del dolor, del rechazo, de la incertidumbre. Hemos aprendido a proyectar una imagen de autosuficiencia, de control, de imperturbabilidad. Y aunque esas armaduras pueden habernos servido en determinados momentos de nuestra vida, llega un punto en que su peso se vuelve insostenible, en que comenzamos a intuir que nos están protegiendo no solo del dolor, sino también de las experiencias más profundamente nutritivas de la existencia humana. Me conmueve especialmente el caso de Patricia, una ejecutiva de alto nivel que a sus 53 años había alcanzado un éxito profesional extraordinario. En su ámbito laboral era admirada por su capacidad para mantener la calma en situaciones de alta presión, por su aparente invulnerabilidad ante las críticas, por su eficiencia casi sobrehumana. Sin embargo, esa misma coraza que tan bien le había servido en su carrera se había convertido en un muro invisible que la separaba de sus seres queridos. Su hija adolescente le había dicho recientemente: «Mamá, a veces siento que no te conozco realmente, que nunca me dejas ver quién eres debajo de toda esa perfección». Esas palabras habían abierto una grieta en su armadura, permitiéndole vislumbrar el costo emocional de esa invulnerabilidad cultivada durante tanto tiempo. Nuestro trabajo terapéutico se centró precisamente en ese aprendizaje, que mostrar nuestras heridas, nuestras dudas, nuestros miedos, no nos hace más débiles, sino más humanas, más accesibles, más auténticas. Que la verdadera conexión, la intimidad genuina que todos anhelamos en lo más profundo, solo puede surgir cuando nos atrevemos a mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Patricia comenzó a practicar pequeños actos de vulnerabilidad, primero en contextos seguros, luego gradualmente en círculos más amplios. Le costó tremendamente al principio, como le cuesta a todas las personas que han invertido décadas en construir esas fortalezas emocionales. Pero poco a poco fue descubriendo algo asombroso, que cuando ella se permitía ser vulnerable, cuando compartía no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, no solo sus certezas, sino también sus dudas, creaba un espacio donde otros también podían mostrarse más plenamente. Sus relaciones, tanto personales como profesionales, comenzaron a transformarse, a adquirir una profundidad que nunca antes habían tenido, y es que la vulnerabilidad auténtica tiene ese poder paradójico. Nos acerca a los demás no a pesar de nuestras imperfecciones, sino precisamente a través de ellas.
porque es en esos espacios de fragilidad compartida donde reconocemos nuestra humanidad común, donde nos sentimos menos solos en nuestras luchas, donde podemos ofrecer y recibir el tipo de compañía que realmente nutre el alma. La séptima y última lección, quizás la que integra todas las anteriores, es que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido. Esta frase que he compartido con tantas mujeres en momentos cruciales de su recorrido vital encierra una verdad liberadora, que mientras tengamos vida tenemos la posibilidad de reinventarnos, de corregir el rumbo, de recuperar partes de nosotras mismas que habíamos abandonado en el camino. Conocí a Teresa cuando acababa de cumplir 62 años. Había dedicado toda su vida a criar a sus 4 hijos como madre soltera, sacrificando sistemáticamente sus propios deseos y necesidades para asegurar el bienestar de su familia. Ahora que sus hijos eran adultos independientes, se encontraba en ese espacio extraño, a veces vertiginoso, de la libertad recién adquirida. Y en medio de esa libertad había emergido una pregunta inquietante. ¿Quién soy yo más allá de mi rol de madre? Una pregunta aparentemente simple, pero profundamente perturbadora para alguien que había construido toda su identidad alrededor de ese único eje. Al principio, Teresa se sentía paralizada por el peso de los años perdidos, por la sensación de que era demasiado tarde para comenzar de nuevo, para descubrir su propia voz, sus propios deseos. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, me decía, con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Y sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestro trabajo, algo comenzó a despertar en ella. Un recuerdo de quién había sido antes de ser madre, de qué la apasionaba, de qué la hacía sentir viva. Y con esos recuerdos emergió también la posibilidad de un futuro diferente, de una tercera edad, no como un periodo de resignada espera, sino como un tiempo de florecimiento tardío, pero no por ello menos hermoso. Teresa comenzó a retomar viejos intereses, a explorar nuevas pasiones, a reconectar con partes de sí misma que había silenciado durante décadas. Se inscribió en un taller de escritura, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado indefinidamente. Comenzó a viajar, primero a lugares cercanos, luego gradualmente ampliando sus horizontes. Estableció nuevas amistades, relaciones no basadas en su rol de madre, sino en sus intereses y valores personales. Y un día, mientras compartíamos los avances de su proceso, me dijo algo que resumía perfectamente esta transformación. Me he dado cuenta de que no estoy empezando de 0 a los 60, sino que estoy continuando con 60 años de sabiduría. Y esa es quizás la comprensión más liberadora, la que está en el corazón de todas estas lecciones. Que la segunda mitad de la vida no es un descenso inevitable hacia la irrelevancia, sino una oportunidad preciosa para vivir desde un lugar de mayor autenticidad, de mayor sabiduría, de mayor libertad interior, porque hemos acumulado experiencias, hemos sobrevivido a pérdidas, hemos aprendido lecciones que solo el tiempo puede enseñar. Y desde ese lugar, desde esa riqueza interior, podemos elegir vivir no como prisioneras del pasado o del miedo al futuro, sino como mujeres plenamente presentes, plenamente vivas en el único momento que realmente nos pertenece. Este momento aquí y ahora. Tal vez después de todo, la paz que buscamos no sea un destino al que llegar, sino una forma de caminar por la vida. No un estado permanente de serenidad imperturbable, sino esa capacidad de permanecer conectadas con nuestra esencia más profunda en medio de las inevitables tormentas de la existencia. Esa paz que no depende de circunstancias externas perfectas, sino de esa sabiduría interior que nos susurra que pase lo que pase, somos suficientes, somos completas,
Somos exactamente quienes necesitamos ser en este momento de nuestro recorrido. Y si hay algo que deseo para cada mujer que ha cruzado el umbral de los 50, es precisamente eso, que pueda mirarse al espejo y ver no solo las huellas que el tiempo ha dejado en su rostro, sino la belleza indescriptible de una vida plenamente vivida, de un corazón que ha amado, de un espíritu que, a través de alegrías y dolores, permanece abierto a la maravillosa aventura de estar viva.